Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Venezuela burla el bloqueo económico e ilegal de Estados Unidos y recibe más de 7 toneladas de medicamentos provenientes de Rusia. El gobierno bolivariano anunció la compra libre y directa de medicamentos necesarios para el pueblo. Negociar y renegociar, el negocio redondo del capital financiero internacional para mantener endeudado a los países. En nuestra arista económica analizamos cómo funcionan las deudas. China y Estados Unidos iniciaron la cuarta ronda de negociaciones comerciales en la ciudad de Washington. Ambos gigantes económicos buscan rebajar las tensiones comerciales y evitar la imposición de nuevos aranceles a sus productos. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Venezuela. El presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, lideró este jueves una jornada de salud con el fin de articular planes de promoción, prevención, rehabilitación integral del sistema público de salud del país. El mandatario anunció la llegada de un lote de 7,5 toneladas de medicamentos provenientes de Rusia y en cooperación directa con la Organización Panamericana de la Salud. La adquisición de los medicamentos se dio gracias a la colaboración técnica del gobierno de la Federación Rusa. Los insumos irán destinados a cubrir las necesidades de salud del pueblo venezolano. Maduro aseguró que Venezuela cuenta con grandes aliados, como lo es, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas y naciones también como Cuba, China, Turquía, la India y Palestina, que además contribuyen con medicinas y equipos médicos. El gobierno de Caracas también aceptó una oferta de asistencia técnica ofrecida por la Unión Europea a través de la ONU. El objetivo es fortalecer el abastecimiento de medicinas y equipos médicos, por lo que se hizo una solicitud por $2.000 millones para el financiamiento de una lista importante de medicamentos. El gobierno de Donald Trump viola los derechos humanos del pueblo venezolano cuando persigue las medicinas. Así que, bueno, afortunadamente tenemos buenos amigos en el mundo. Hay gente buena en el mundo. Afortunadamente tenemos el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y en el mundo, fíjense ustedes, afortunadamente tenemos el apoyo de Cuba, Rusia, China, Turquía, la India y Palestina en todo lo que tiene que ver con el surtido de medicinas, de equipos médicos a Venezuela. Ahora bien, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, contrastó el esfuerzo que hace el gobierno nacional para garantizar la alimentación al pueblo en 2018 con la supuesta ayuda humanitaria que ofrece Estados Unidos, un gobierno que además, hay que decirlo, propicia el bloqueo criminal contra el país suramericano. Pero en el año 2018, ya para terminar estos números que son muy claros y muy contundentes, se entregaron 119.822.921 cajas clavo, toneladas métricas 1.797.343 contra las 270 toneladas métricas que ellos dicen es la gran solución para Venezuela y que el dictador Maduro no deja entrar la solución y la ayuda para el pueblo pobre de Venezuela. Aquí en los CLAP está la respuesta digna del modelo del socialismo bolivariano frente a lo que es uno de los peores bloqueos criminales contra país alguno, como el que se está cometiendo contra Venezuela a través de las sanciones ilícitas y el bloqueo financiero y comercial. Para nosotros garantizar esta distribución, se realizaron casi 60.000 gandolas para garantizar justamente que estos alimentos llegaran a todo el territorio nacional. 60.000 gandolas en un año contra las 9 gandolas que tienen en Cúcuta para darle la gran solución al pueblo de Venezuela.
En otro tema, un equipo del Fondo Monetario Internacional inició este jueves una revisión de la economía paraguaya. La visita del FMI al país del Cono Sur se extenderá por 2 semanas y los resultados se darán a conocer a mediados de este año en el informe de perspectiva de la economía mundial. El organismo crediticio comenzó la revisión con un encuentro con las autoridades del Banco Central de Paraguay. Según el FMI, el objetivo de la visita será visibilizar el comportamiento de la economía paraguaya, la evolución del comercio exterior y también las políticas financieras, fiscales y monetarias. En la agenda de los representantes del FMI están previstas reuniones con presidentes de gremios, analistas económicos y miembros del sector financiero para recopilar información. Y en Centroamérica, Costa Rica no ha podido hacer frente de forma efectiva a la pobreza ni a la desigualdad social en la última década. No lo digo yo, lo dice el consultor Bernal Monge para el medio local La República. Estos son algunos datos sobre la deuda social de ese país centroamericano. Veamos. En los últimos 10 años, la pobreza en Costa Rica no ha dejado de crecer y en la actualidad se ubica en 21,1%, mientras que la tasa de desempleo asciende a 12%. Algunas de las causas para este rezago estarían vinculadas con el manejo ineficiente de recursos por parte del sector social, compuesto por más de 20 entidades públicas y varias privadas. También se suma a las causas de la deuda, la corrupción y el modelo centrado en aspectos macroeconómicos como déficit fiscal, nivel de inflación y crecimiento del Producto Interno Bruto. Asimismo, el administrador de empresas Jorge Herrera afirma que en Costa Rica los fondos para ayudar a los más pobres son sacrificados ante otras necesidades presupuestarias y no siempre se les da el uso que señala la ley. Los especialistas agregan que el país centroamericano encara la desigualdad más alta de los últimos 28 años, pese a la creciente inversión en ayudas sociales. Igualmente, en 2018, los ingresos netos promedio del 20% de los hogares más ricos fueron 13 veces mayores que los del 20% de hogares más pobres de Costa Rica. Momento de una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de negociar y renegociar. Cómo el capital financiero internacional se encarga de mover las fichas para mantener endeudados a los países en todo el mundo. Esto y más a la vuelta, ya venimos. Abrimos nuestra arista económica de hoy hablando de la deuda, esa herramienta financiera que es muy importante y que ha llegado a convertirse en un arma de doble filo para los estados. Este es nuestro tema de análisis de hoy. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Ahora bien, el capital financiero internacional busca, de todas formas, mantener a los países en condición de endeudados. Para ello, se inventan entonces todas las formas posibles de renegociar. Vamos a ver. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es
decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Ahora bien, para entender mejor este fenómeno, el CELAC aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda con características totalmente distintas. Por ejemplo, en América Latina toman como ejemplo Argentina y Ecuador, mientras que en el resto del mundo, Ucrania. En 2001, Argentina defaultió su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Y bien, existen actores que siempre hacen lo necesario para anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países, porque saben que con eso se puede sacar mucho más provecho. De hecho, los préstamos acordados por organismos como el Banco Mundial y el FMI, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integra el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos precisamente y, según dicen ellos, a restablecer el equilibrio financiero de los países en dificultades. Pero la realidad es que se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales, con las consecuencias negativas para la población y la economía que eso conlleva. La pobreza se generaliza con rapidez y los criterios macroeconómicos privilegiados por esas instituciones financieras no permiten necesariamente mejorar el bienestar de los más pobres. Y por estas y muchas otras razones es que el CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo para el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero. Con esta información hacemos entonces una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos de Estados Unidos y de China, porque este jueves iniciaron la cuarta ronda de negociaciones para mantener las tensiones comerciales muy por debajo del nivel. Ya venimos. Estados Unidos y China comenzaron este jueves la cuarta ronda de negociaciones comerciales en la ciudad de Washington. La cita tiene como objetivo reducir las tensiones comerciales entre ambas potencias. La delegación china estará encabezada por Liu He, el viceprimer ministro de Comercio del gigante asiático, mientras la parte estadounidense estará dirigida por Robert Lighthizer, el representante de Comercio Exterior. Los dos equipos tendrán comunicaciones detalladas sobre temas económicos y comerciales relevantes y pretenden llegar a un acuerdo con el consenso de los dos jefes de Estado. La nueva ronda de conversaciones concluirá mañana viernes 22 de febrero, justo una semana antes de finalizar el plazo acordado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para sellar un pacto definitivo y evitar así una escalada arancelaria. Ahora bien, ¿qué pasaría si ambas partes no llegan a un acuerdo? Bueno, los aranceles estadounidenses sobre importaciones chinas valoradas en $200.000 millones aumentarían del 10 al 25% a partir del 1 de marzo. Los grupos de trabajo de China y Estados Unidos comenzaron a trabajar el 19 de febrero. Las consultas de alto nivel se llevarán a cabo del 21 al 22 de febrero. Sobre la base de la última ronda de consultas de alto nivel, los dos equipos tendrán comunicaciones detalladas sobre asuntos económicos y comerciales relevantes. Al sostener conversaciones tan frecuentes, los equipos de ambas partes pretenden llegar a un acuerdo en base al consenso de los dos jefes de Estado. En Portugal entra en vigor una ley para combatir la desigualdad salarial en las grandes empresas. Su objetivo es reducir la brecha salarial de género que existe en todo el país, donde actualmente el salario que cobran las mujeres es casi el 15% inferior al que reciben los hombres, unos 150 euros menos al mes y 2.100 euros menos al año. El nuevo instrumento jurídico establece un mecanismo que obligará a las empresas a implementar una política de salarios transparente y que estén fijados de acuerdo a criterios objetivos. En ese sentido, la ley busca que haya más información y un mayor equilibrio en las remuneraciones. Y el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, instó a la primera ministra Theresa May a cambiar su estrategia del Brexit. También pidió a May buscar una alianza cercana a la Unión Europea después de que Reino Unido abandone el grupo. El peligro de una salida sin acuerdo de la Unión Europea para Gran Bretaña es muy grave y está muy presente. Nosotros, del Partido Laborista, hemos dejado muy en claro que no aceptamos una salida sin acuerdo debido al peligro para los empleos y las cadenas de suministro en la industria manufacturera, así como el procesamiento de alimentos y muchas otras industrias. Hemos presentado lo que creemos que es un proceso creíble, que sería negociar una unión aduanera con la Unión Europea y la alineación para garantizar el acceso al mercado.
Y bien, llegó el momento de revisar los indicadores del precio petrolero al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos revisando como de costumbre. Primero, el barril de petróleo intermedio de Texas marca $56,81. Se encuentra a la baja, perdiendo 0,14%. El Brent, de referencia en Europa, $66,75. En su caso está al alza, 0,24% comparado con la jornada anterior. Y el crudo venezolano se ubica hoy en 381,53 yuanes. Se encuentra al alza con 0,98%. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @LuisTelesur, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.